Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos desde España. Hoy día 8 de enero del 2025, las 18:55, y es un gran placer volver a vernos, aquí anunciándoles primero el próximo vídeo que veremos para el viernes, Dios mediante, que será del libro de Deuteronomio Segunda Ley, discurso 2, tras el pacto del Sinaí. Ese es el título del libro del doctor Stephen Jones, y el capítulo 3, el segundo gran mandamiento, pues que engloba de alguna manera los 5 últimos mandamientos. El segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo, y en función pues de ese amor al prójimo, pues hay ciertas cosas que no haríamos nunca si amáramos al prójimo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que veremos para el viernes, Dios mediante. Y hoy nos toca este atentado de falsa bandera Made in Spain, que es un poquito ya histórico, pero bueno, está en el libro y lo vamos a poner ahí para que el audiolibro esté completo. Es del nada menos del 10 del 11 del 2018, han pasado ya pues 6 años, ¿no? Y entonces pues es un poco eso, pero bueno, las cosas que se dicen pues pueden tener alguna importancia. Y bueno, era un atentado que yo le llamo así de falsa bandera, le puse el título, porque los del PSOE decían que había sido un intento de asesinato de Pedro Sánchez, el presidente español, en este momento, pero había sido una cosa que incluso lo habían anunciado en redes y demás. O sea, que nadie se lo cree, ¿no? Ellos iban con un poco de víctimas y pues eso, diciendo que era un atentado como tratando de sacar partido de ello, ¿no? Entonces, así es. Anteayer conocíamos la muy sospechosa noticia del intento de asesinato de Pedro Sánchez. Ayer, César Vidal, en su programa de radio La Voz, comentaba al respecto diciendo que la tal noticia, entre comillas, era de muy difícil digestión, pues ¿a quién se le ocurriría asesinar a alguien y previamente anunciarlo en las redes sociales? También arguía de otras sospechas, muy sospechosillas, respecto a este potencial magnicidio que tal vez pretendiera coronar la cabeza de Pedro Sánchez con una aureola de martirio a lo JFK, ¿no? En estos tiempos en que vemos subir una marea de clara involución de las tesis LGTB, etcétera, ideología de género, aborto, etcétera, etcétera, Trump, Bolsonaro, Polonia, Hungría, Vox, eso estábamos en aquellos tiempos, estaban como emergiendo. Nos parece a nosotros que el asalto al poder de Pedro y sus compinches estaba ya necesitando un balón de oxígeno. Gracias a las traiciones de Rajoy, los empujones de Soros a Sánchez parece que fueron en la dirección de impulsar su maravillosa agenda estercolero a todo vapor, antes de que la sana marea arribe a la cloaca madre Europa. Ante la creciente marea en contra de los objetivos de dicha agenda, tal vez hayan pensado que la única opción que les quedaba era jugárselo todo a una huida hacia adelante, poniendo toda la carne en el asador y quitarse definitivamente la careta, abdicando de más mínimo pudor y sensatez. Nos parece a nosotros que, gracias a Dios, sus órdagos en plan farol cada vez serán peor recibidos por las masas, que a estas horas ya van despertando y no ceden al temor de lo políticamente correcto, porque con los hijos
no te metas. Eso es lo que se venía diciendo. Bueno, tristemente, pues después de 6 años vemos que él sigue ahí impertérrito, ¿no? Esas prisas, viendo que el tiempo se les acaba, tal vez sean la puntilla que les dé su, por mucho tiempo merecida, muerte final a medio plazo a los bombeadores de estiércol. Estamos asistiendo a los tiempos de la cosecha de lo sembrado, de lo bueno y de lo malo, del trigo y de la cizaña. Esta es la época en la que estamos, donde vemos en pleno apogeo, precisamente pues la cizaña, es decir, el mal, y por otro lado el trigo, el bien, que va a empezar con este despertar, pero que sin un último gran avivamiento que mueva los espíritus, que cambie los corazones, pues la verdad que ni Trump, ni Elon Musk, ni todo su equipo, ni Kennedy, ni todas estas cosas, estos gobiernos que vemos que están cambiando, algunos en Europa, definitivamente no van a hacer nada si no hay un avivamiento, que es lo que esperamos. Eso es lo único que nos puede salvar de este estercolero en el que estamos viviendo. Bien, el grave juicio sobre España por la siembra de sus gobiernos y por la complacencia de sus gobernados, que eso es lo peor porque tenemos el gobierno que nos merecemos, que se han dado a sí mismos, y por la complacencia de sus gobernados que se han dado a sí mismos los líderes que se merecen, no se detiene ese grave juicio. Yo me estoy viendo un grave juicio sobre España porque la verdad, pues que es de lo peor de Europa, ¿no? Ahora vemos que hay muchos países que están encarmentando y saliendo y abandonando todas estas cosas, pero en España es al contrario. Aquí somos los líderes en cuanto a perseguir estos objetivos utópicos, vamos a decir utópicos porque no los van a conseguir, de la Agenda 2030, ¿verdad? Desde que Zapatero decidió hacer colgar de su cuello la medalla de bronce en el podio blasfemo del Geimonio, la espada de juicio del Altísimo se alzó sobre nosotros y se apresura a su cometido. Y también con lo del aborto, que durante muchos años el Tribunal Constitucional no quiso pronunciarse y al final, pues luego cuando eran las condiciones favorables para ellos y pues con la presión y todas estas cosas, pues consiguieron aprobar el actual aborto, ¿no? Bien, Gálatas 6:7 dice, no os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el Señor dice el Salmo 2 que se ríe, ¿no? Se ríe de esta gente, se burla de ellos. Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Salmo 2, versículos del 1 al 4. Fíjense que lo primero que se dice antes, en el versículo que hemos leído de Mateo 13:30, recoged primero. Lo primero que se recoge es la cizaña. Justo lo contrario de lo que nos habían enseñado, es que los buenos nos íbamos aquí, éramos recogidos los primeros. No, aquí lo primero que se recoge es la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Es decir, viene un bautismo de fuego sobre toda esta gente, que suponemos que será tribulación, que los ponga de rodillas y los lleva al arrepentimiento. Aparte de que muchos sean juzgados, incluso vayan al paredón o a la cárcel y todas estas cosas. Bien, el Salmo 2, del 1 al 4, el que yo aludía antes, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido, contra Yahvé y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Es decir, toda esta confabulación o conspiración contra las cosas de Dios, de todo este estado profundo del globalismo, el Señor dice
que se reirá y se burlará de ellos, se burla de todas estas cosas. Romanos 1, que es un capítulo tremendo, pues que habla de todo esto, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos con injusticias y con leyes y con fraudes de leyes y con todas estas cosas detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto entre ellos, es decir, no ignoran la existencia de Dios por mucho que digan, pues Dios se lo manifestó. Dios se ha dado testimonio a sí mismo a través de las cosas hechas simplemente, aparte de otras muchas, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, ¿verdad?, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los que niegan y que tal y que se hacen los tontos no tienen excusa. Ante Dios eso no les va a valer. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuanto damos la espalda a Dios, nuestro necio corazón fue entenebrecido. Por mucho que razonemos unas cosas, nos creamos muy listos, resulta que es que nuestro entendimiento se anula, o sea, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, va bajando, ¿no? Imagen de hombre corruptible, después aves, después los cuadrúpedos, después los reptiles, ya los que se arrastran por la tierra, a todos esos bichos el hombre ha adorado, en su inutilidad e ignorancia. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Queréis ir por ese camino? Pues bueno, yo os dejo. Os entrego a las propias inmundicias de vuestros corazones para que cosechéis lo que sembráis. En el pecado está la penitencia, ¿no? Ya que cambiaron la verdad por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Pero dice esto, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos a deshonrar nuestros propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus deseos lascivos los unos hacia los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, una degradación completa. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas impropias. Por lo que decíamos antes, el Señor les deja cosechar lo que persiguen, ¿no? Estando atestados de, fíjense, toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. Me está viniendo a la cabeza el artículo que ha salido ayer y hoy, lo he puesto en Telegram, de la dimisión de Justin Trudeau, el presidente de Canadá, canadiense, y ayer ya se anticipaba que probablemente es porque los fiscales lo tienen pillado por el tema de la pederastia. Y este es un tema que es extendido por las élites a nivel mundial tremendo. Todo esto va a salir. Junto con la venida de Trump y de que todos se están dando cuenta de que viene un cambio, que la marea está cambiando, la marea está cambiando, y entonces pues saben que van a tener pérdidas económicas, entre otras cosas, todas estas cosas con el Didi y el otro
Jeffrey Epstein, que van a salir de todos estos procesos de pederastia, de prostitución, de drogas, de todos estos asuntos que ellos han manejado, pues está haciendo que muchos ya estén abandonando el barco. Yo estoy hablando estos días de que estamos viendo claramente, pues eso, esta marea retrocediendo y cómo están cayendo y cómo empresas están abandonando la ideología woke y están echando para atrás la censura, como el caso de Twitter, después el caso ahora parece ser que Facebook, estos días, ¿verdad? Lo estamos viendo y gracias a Dios que viene esa marea. Ellos se ven y antes están abandonando el barco y están echando marcha atrás para ver si se escapan de eso. Vamos a ver si lo consiguen. Yo creo que el Señor no lo va a permitir, que se vayan de rositas. Decíamos, de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, orgullosos, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, despiadados, quienes a pesar de conocer el veredicto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sí, vemos que es gente que no tienen reparos en cualquier cosa con tal de eso. A muchos pues los tienen pillados por eso, por su corrupción y degradación moral en homosexualidad o en pedofilia, o en paidofilia, como dicen otros, ¿no? Pues eso les lleva incluso a inventar males. Hay empresas hoy, la mayoría de está la Big Pharma, que lo que hacen su industria es matar a la gente, es envenenar a la gente para luego venderle sus fármacos. Es inventar inyectable tras inyectable para dañar a la gente y para matar gente. Ese es su negocio. Imagínense si todos estos calificativos que hemos leído no se aplican perfectamente a esta generación incrédula y perversa en la que nos ha tocado vivir. Bueno, segunda de Timoteo 3 dice, y debes saber esto, versículo 1 en adelante, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles sobre todo para los que no están enganchados a Cristo, sí, incluso para la iglesia que no admite el bautismo de fuego y que no aspira a ser vencedora. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más bien que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos también evita, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos como también la fue la de aquellos. Y aquí incluso está hablando principalmente de los que tienen apariencia de piedad, se visten como de corderos, pero son lobos rapaces. Ahí no tenemos más que ver al Vaticano, por ejemplo, al frente de la Agenda 2030, con todo lo que eso supone, por ejemplo, ¿no? En fin. Bueno, y terminamos con unos cuantos versículos de Isaías, el capítulo 1, que es otro de los capítulos que retrata pues los tiempos que estamos viviendo como si hubiese sido una foto de la actualidad, ¿no? Isaías 1 del 2 al 6, oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Yahvé, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene discernimiento. Ahí tenemos a la iglesia apoyando el sionismo. Mi pueblo no tiene discernimiento, están apoyando al enemigo. El Judas actual es la iglesia apoyando el sionismo.
Es terrible, ¿no? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de perversos, hijos depravados, dejaron a Yahvé, despreciaron al Santo de Israel y le volvieron la espalda. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Es gente que estaba siendo castigada y disciplinada y aún así nos escarmentaban, ¿no? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Gente podrida, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y como dice Isaías un poco más adelante, no sé si en el 2 o el 3, gente que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Bien, mis queridos amigos, esto es todo. Es otro articulito más que teníamos ahí. Y bueno, para la próxima vez que abordemos el libro este de Reflexiones acampados en Gibraltar, veremos un artículo que se titula Los religiosos. Cambia el mundo, pero cámbialo ya. Y basado en uno de esos pequeños vídeos de este mexicano, Daniel Aviv, Los religiosos, y que aquí hacemos un comentario al respecto. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Bendecirles a todos, como siempre, en nombre del Señor Jesucristo, rogarle para que la luz de tabernáculos de la Shekinah esté con ustedes, para que puedan recibir la plena revelación de este tiempo, este vino nuevo, y lo puedan entender la Biblia con una mayor profundidad. Pues eso es todo. El viernes nos vemos, Dios mediante, y hasta entonces, pásenlo bien.